Espíritu Santo. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Mire, hermano y hermana, pues esta palabra, ¿verdad? Empieza así este proverbio con un consejo, que no debemos de desobedecer, sino que debemos de atender a esta palabra. Y no solo, hermano y hermana, pues dice el versículo, gloria a Dios, aleluya. 10, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Mire cómo el Señor está haciendo un llamado: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, palabras que nosotros debemos de atender, palabras que nosotros debemos de obedecer. Ahora dice el 24, aquí viene esta palabra, una palabra dura que cuando uno lo lee se queda sorprendido, pero esto, hermano y hermana, es para aquel que no quiere obedecer, aquel que usted le dice: mire, hermano, sírvale al Señor, mire, hermano, haga lo bueno, busque al Señor, y dice: no, yo estoy bien así, prefiero estar así, a mí me gusta esta vida, ¿verdad? Y no quieren. Muchas veces yo me he topado con personas así, que uno les dice: mire, hermano, sírvale al Dios, busque al Señor. No, ¿para qué? Estoy bien así. Mire, hermano, es triste, porque mire lo que dice el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matarán, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuando uno escucha o lee esta palabra, hermano y hermana, pues no es una palabra muy alentadora, pero es una palabra, ¿verdad?, que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, que nosotros debemos de luchar, hermano y hermana, por obedecer la palabra del Señor. Debemos de luchar, debemos de esforzarnos por obedecer, por estar en sus caminos, por buscar de su presencia. Debemos de esforzarnos, hermano y hermana. Si cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando nosotros buscamos de la presencia del Señor, vienen luchas, vienen pruebas, hermano y hermana. Cuánto más si nosotros nos alejamos, cuánto más si nosotros nos apartamos. Mire lo que dice esta palabra, el versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Mire, hermano y hermana, muchas veces el Señor hace un llamado. Hoy en día, hermano y hermana, pues ¿cuántas personas no están en un hospital?
Algunas personas porque están pasando un proceso difícil. Algunas personas, hermano y hermana, porque es una lucha, es una prueba que ha llegado a sus vidas. Pero otros porque quizás cuántas veces el Señor hizo un llamado. Cuántas veces el Señor dijo, sírveme, búscame. Y no quisieron obedecer a la voz del Señor. No quisieron, prefirieron seguir en sus deleites y pecados. Prefirieron seguir, hermano y hermana, ahí sí que haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que podemos burlarnos. Muchas veces nosotros pensamos, hermano y hermana, que podemos hacer lo malo y seguir viviendo así como si nada. No. Dice la palabra del Señor, hermano y hermana, que si el justo con mucha dificultad se salvará, ¿en dónde quedará el impío? Mire esta palabra, hermano y hermana, para aquel que no quiere oír, aquel que no quiere escuchar. El Señor usa una vida, el Señor le habla a través de sueños, el Señor le habla a través de profecía, incluso a través de un canto, y muchas veces no queremos obedecer al Señor. Y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, Dios de la gloria. Escuche, hermano y hermana, esta palabra. Por cuanto llamé, dice el 24, y no quisiste oír. También dice el 26, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, hermano y hermana. Mire qué palabra de verdad. Pero ¿por qué? Dice, porque muchas veces el Señor hace llamado a nuestra vida y nosotros no queremos obedecer su voz. Recuerdo, hermano y hermana, hace años cuando el Señor hizo el llamado para servirle, para predicar su palabra. Yo no quería saber nada de eso. Yo decía, eso no es para mí. Yo no sé nada, yo no entiendo nada de la Biblia. Yo soy mujer, yo he visto hombres predicar, no a mujeres. Yo no soy hombre para predicar la palabra. Yo no quería, hermano y hermana. El Señor cuántas veces había hecho el llamado a mi vida y yo no quería. Hermano y hermana, cuando estaba leyendo esta palabra vino a mi mente todo lo que yo pasé. Hermano y hermana, no fue nada fácil. Fueron momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de lloro, donde realmente yo lloraba y le decía al Señor, Señor, ayúdame, pero yo sentía que mi oración ya no era escuchada. Tenía muchos sueños, sueños donde veía cajas, sueños donde, hermano y hermana, pues cuántas cosas no veía a través de mis sueños. Y aún así yo no quería obedecer al Señor. Vino una enfermedad, ahí sí que grave a mi cuerpo, donde mi matriz se había podrido, donde me operaron y nada, ya no había solución, hermano y hermana. Pero un día escuché a través de un canto que estaba en la iglesia donde había ayuno y empecé a buscar dónde se escuchaba aquel canto hasta que llegué a la iglesia allí. Y llegando ahí el Señor me vuelve a hablar nuevamente a través de una profeta. El Señor me habla y me dice, ¿cuántas veces te he llamado para que me sirvas? ¿Cuántas veces? Y no has querido. Hoy yo te sano para que me sirvas, para que me busques, para que prediques mi palabra. Y ahí el Señor me empezó a dar instrucciones. ¿Qué es lo que el Señor quería que yo hiciera?
todo lo que años antes el Señor me había pedido y yo no había querido hacerlo. Yo seguí viviendo mi vida como yo quería, hermano y hermana, una vida desordenada, una vida que no era agradable delante de Dios, viviendo a mi manera. Pero ese día, hermano y hermana, cuando yo llegué a esa iglesia, cuando yo llegué a través de aquel canto que había escuchado, yo estaba mal realmente, ya no aguantaba. Y ese día, hermano y hermana, salí de la casa, ahí sí que por pura necesidad, porque mi hijo se había caído en la escuela y entonces me habían mandado a llamar. Y fue por eso que yo salí de la casa, pero el Señor tenía planes, el Señor tenía propósitos, porque esa mañana, hermano y hermana, fue cuando yo nuevamente volví a llegar a la iglesia. Iba muy mal, iba muy enferma, de verdad, ya no había solución para mi vida. Pero yo le dije al Señor, esa vez cuando el Señor me habló, yo le dije, Señor, ahora sí te voy a servir. Aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor me dijo, hoy sano tu matriz, hoy te sano, hoy te levanto para que me sirvas, para que me busques, para que trabajes en mi obra. Yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía nada, hermano y hermana, cómo servirle al Señor, cómo trabajar en su obra, no tenía idea. Pero el Señor dice su palabra que Él al que llama capacita, y el Señor me fue instruyendo, el Espíritu Santo me fue enseñando poco a poco. Y hoy aquí estoy sirviéndole al Señor. Ahora yo le digo, ¿para qué esperar, hermano y hermana, que llegue ese momento a nuestra vida? ¿Para qué esperar, hermano y hermana, que pasemos por esa dificultad, que pasemos por esos momentos? ¿Por qué no servirle al Señor cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos hace el llamado? No queremos, somos desobedientes. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya. Sino que desechaste todo consejo mío, dice el 25, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Mire, hermano y hermana, no es de que el Señor sea malo, no confundamos. No es de que el Señor sea malo. No es de que el Señor se goce cuando estemos pasando momentos difíciles. ¿Sabe cuál es el problema? Es que muchas veces nosotros somos desobedientes delante del Señor. No queremos servirle, no queremos saber nada del Señor. Pero cuando vienen esos momentos difíciles, hermano y hermana, también el Señor dice que no escucha nuestra oración. Así me sentía yo en aquel tiempo, hermano y hermana. Pasé por unos momentos terribles, de verdad, donde en la cocina ya no había nada que comer. Ya no había nada, hermano y hermana, cómo alimentar a mis hijos. Una pobreza extrema, de verdad, donde ya no había nada que hacer, y yo enferma, no podía trabajar, no podía, mi esposo tirado en el vicio. De verdad, hermano y hermana, fue un proceso muy difícil. Mis hijos enfermos, recuerdo, hermano y hermana, que a veces de madrugada, a veces 11, 12, 1 de la mañana, a veces 2 de mis hijos vomitando, otros llorando, que ya no aguanto mi estómago, que de verdad, y yo, de verdad era una desesperación, era una angustia terrible que de verdad no se lo deseo a nadie. Cuando estaba leyendo esta palabra, venía todo ese proceso a mi mente, y entonces yo decía dentro de mí misma,
De verdad es difícil cuando nosotros no queremos obedecer al Señor. Todo eso me pasó por la desobediencia. Hermano y hermana, cuando nosotros somos desobedientes al Señor. Por eso yo quiero decirle en esta mañana, si el Señor ha hecho un llamado a su vida, sírvale al Señor. No hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que servirle al Señor. Ciertamente, hermano y hermana, pues no es fácil, vienen críticas, vienen burlas, muchas veces nos humillan, muchas veces se ríen de nosotros, pero ¿qué importa? Lo importante, hermano y hermana, es agradarle al Señor. Lo importante es servirle al Señor. Lo importante es estar bien con el Señor. Eso es lo más importante, hermano y hermana. Dice el versículo 33, y con esto termino: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Mire, hermano y hermana, qué palabra tan preciosa para aquel que obedece al Señor, para aquel que lucha, que se esfuerza. Siempre le he dicho, tal vez no podemos cumplir a perfección lo que el Señor quiere. Tal vez no podemos vivir a perfección, no podemos mientras estemos en esta tierra, hermano y hermana, pues ahí sí que no somos inmunes, ¿verdad?, a fallarle. Quizás le fallamos con una mirada, con una risa, con un mal pensamiento, hermano y hermana, pero cada día debemos de pedir misericordia, cada día debemos de ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón durante, ¿verdad?, porque a veces durante el día pues le fallamos al Señor, a veces hablamos algo que no debemos hablar, a veces, hermano y hermana, pues pasa un mal pensamiento por nuestra mente, debemos de pedir misericordia. Pero debemos de luchar, debemos de esforzarnos por vivir una vida agradable delante del Señor. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gloria a Dios, aleluya. Así que esta es la hermosa palabra, hermano y hermana, que he compartido en esta mañana, esperando también, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para su vida. Y un llamado, ¿verdad?, a su corazón, que usted luche, que usted se esfuerce, hermano y hermana. Si el Señor ha hecho un llamado a su vida, pues luchemos, esforcémonos, ¿verdad?, por servirle al Señor. Los minutos se han ido. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Amado Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos en esta mañana, Padre. Gracias, gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mi vida. Gracias, Padre, porque me alcanzó, Señor, tu perdón. Muchas gracias, Padre precioso. Gracias, mi Dios amado, por haberme sacado de toda aquella angustia, de toda aquella dificultad. Muchas gracias, Padre celestial, por sanarme. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, a seguir adelante sirviéndote. Ayúdame, Padre celestial. Bendice a tu pueblo, Señor, los que escucharon esta palabra. Bendícelos, recompénsales, Padre. Ayúdanos, papito lindo, cada uno a seguir adelante, Señor, a ser obediente a tu voz, a ser obediente a tu palabra. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que el Señor le bendiga, hermano y hermana, pues